damos la bienvenida a Álvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido y gracias por charlar con nosotros. Muy bien, gracias a ustedes. Álvaro, lo primero que le quiero preguntar es, que era el tema que hablábamos en el bloque anterior. Usted obviamente debe estar al tanto de esta terapia de anticuerpos monoclonales, ¿puede ser? Sí, no es, digamos, la parte de terapia no es mi especialidad, pero le puedo decir algunos apuntes. Cuando nosotros generamos anticuerpos en nuestro cuerpo, por ejemplo, contra el coronavirus o contra cualquier otra cosa, generamos muchos anticuerpos diferentes, no son todos iguales. Unos se unen a una parte del virus, otros a otro, incluso dentro de los que se unen a la misma proteína del virus, uno se une a este recoveco, otro a otro, otro a otro, son todas moléculas diferentes. Lo que son los anticuerpos monoclonales son anticuerpos, pero no así mezclados, sino definidos, puros. Se obtiene la información genética para un determinado tipo de anticuerpo que se une a una proteína de una manera específica y se reproduce esa información genética en células que se cultivan y se produce, por ejemplo, para terapia. Dentro de lo que es la situación del COVID, las terapias con anticuerpos monoclonales tienen dos estrategias completamente diferentes. Hay terapias de anticuerpos monoclonales dirigidos a neutralizar el virus, dirigidos al virus, y que son muy caras, están en etapas muy tempranas y en general son efectivas cuando se agarra muy temprano la infección. Después hay otro tipo de terapia de anticuerpos monoclonales que se está usando, que en realidad contra la enfermedad COVID severa, digamos, que es una estrategia antiinflamatoria, pasa a sumar a lo que es el uso, por ejemplo, de corticoides para bajar esa inflamación exacerbada que se produce en el COVID severo, que es una parte importante de la propia enfermedad, que hace que es una inflamación exagerada que hace que la gente se agrave. Entonces, ahí hay algunos anticuerpos monoclonales dirigidos contra proteínas de nuestro propio cuerpo, porque eso se puede hacer, o sea, uno puede generar anticuerpos contra lo que quiere. Puede inmunizar un ratón, un conejo u otro animal con una proteína humana y generar un anticuerpo, y después hay un anticuerpo monoclonal contra una proteína humana. Y en este caso, bueno, hay un anticuerpo que se llama tocilizumab, que sí se está usando y que quizás sea, bueno, por donde viene la pregunta ahora, que bloquea una proteína del cuerpo humano involucrada en alguno de estos circuitos inflamatorios que en el COVID severo están exagerados y pueden llevar al paciente a agravarse mucho. Claro, clarísimo. Acá hay esto, digo, porque en un principio este tema de la pandemia, el problema más grave era de la forma que se contagia, ¿no? Que es tan fácil, digamos, ¿no? El virus te contagia, estás con una persona 15 minutos te contagia o menos. Entonces era la saturación de los CTI. Pero ahora, corríjame si me equivoco, pero ahora es como que la sensación es que todos los días descubrimos algo, para bien o para mal. Primero uno era inmune 6 meses, después el otro 3 meses, te vacunas a los 6, si lo tuviste, te vacunas al año. ¿Cómo? A ver, ¿hay algo claro? ¿Hay algo realmente claro o no? ¿O siempre estamos como en un campo minado? Donde explota en un lado y nos tenemos que ir para el otro y experimentamos. ¿Hay algo claro? ¿Hay alguien que tenga algo claro? Bueno, la ciencia es así, va avanzando y se van aprendiendo nuevas cosas, y algunas cosas que creíamos que eran de una manera, después nos damos cuenta que, bueno, que pueden ser un poquito de otra. Va cambiando todo el tiempo, digo, eso es normal. Y acá estamos viendo el avance de la ciencia en tiempo real e incidiendo sobre nuestras vidas en tiempo real. Eso puede ser desconcertante, pero también es bueno, es lindo. A ver, pero yendo a la pregunta suya, ¿hay algo que esté claro? Yo creo que hay algo que está claro que es importante decirle a la gente, que es que la promesa de las vacunas en cuanto a prevenir las muertes y prevenir la enfermedad severa se ha cumplido. Todas las vacunas que están aprobadas, y en particular las vacunas que estamos usando en Uruguay, previenen muy bien, o sea, con un alto porcentaje de efectividad del orden del 90% o más, la enfermedad severa y la muerte. Y no solo eso, sino que, mejor aún, esa efectividad no cambia, no se degrada
porque ingrese al país una variante del virus que no era la versión original, la versión ancestral del virus. Clarísimo. Eso ya se está viendo en este contexto donde es todo variante P1 y sin embargo la efectividad de las vacunas que estamos usando contra la enfermedad severa se ha mantenido. Y eso además tímidamente se empieza a ver en los números a nivel poblacional, o sea, la letalidad de la infección, es decir, la proporción de la gente que se infecta, que después se termina muriendo, está bajando. Bien. Y creemos que está bajando porque empieza a verse el efecto de las vacunas, a pesar de que, bueno, no toda la población está vacunada. Ahora, hay una cosa, no lo quiero sacar... Eso es lo más importante de lo que podemos estar seguros. Bien, no lo quiero sacar digamos, de su eje, digo, de lo que a usted se dedica, digo, pero quizás tenga una opinión formada de lo que le voy a decir. ¿Qué nos pasó? ¿No? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque veníamos tan bien, éramos un ejemplo mundial y de repente, simultáneamente casi con la llegada de las vacunas, los números empezaron a disparar de una forma increíble. De 0 a 2000, lo hicimos de una manera que nadie lo creía. Yo no quiero que usted diga, a ver, no quiero que usted me diga cosas que no se quieran involucrar, pero nos descuidamos. ¿Es normal? ¿Iba a pasar sí o sí? ¿Hay una respuesta para eso? Bueno, lo primero es que las epidemias tienen una lógica exponencial. O sea, simplificando, si una persona infecta a 2, esas 2 infectadas infectan a 4. Y esas 4 infectadas infectan a 8, y después son 16, y después son 32, y después son 60. O sea, la lógica exponencial es algo a lo que no estamos tan acostumbrados en otros aspectos de la vida normal, ¿verdad? Claro. Estamos acostumbrados a que un 1 se convierta en un 2, y un 2 en un 3, y un 3 en un 4. No, acá las cosas se van multiplicando, ¿verdad? Sí. Entonces, esto de pronto puede crecer en forma explosiva. Y crece en forma explosiva si no ponemos suficiente distanciamiento social. Y bueno, y sabemos, es un tema por supuesto que toca aristas políticas, que es polémico, etcétera, pero sabemos que en Uruguay las medidas de distanciamiento social comparadas con otros países han sido relativamente tibias. Entonces, bueno, eso está en la base de la explicación de lo que pasó. Además, en determinado momento, hace no tanto, ingresó la variante P1. La variante P1, por un lado, es más transmisible y por otro lado, algunas personas que se infectaron con la versión ancestral, la versión original del virus, pueden reinfectarse con la variante P1. Eso también influyó. Ajá. Bien. Ahora, en relación a las vacunas, hasta hace muy poquito era temprano para pedirle algo a las vacunas. Yo he dicho en otras entrevistas, es como ir perdiendo un partido 3-0, meter a Suárez y pretender que a los 5 minutos Suárez dé vuelta el partido y todavía empezar a decir, Suárez es un perro, no está jugando nada. A ver, no puede dar vuelta al partido en 5 minutos. Ahora que le dimos más tiempo a las vacunas, que son muy buenos jugadores, digamos así, empezamos tímidamente a ver el efecto de las vacunas. Pero todavía falta, todavía le estamos pidiendo mucho a las vacunas. Sí, frente a esta enorme circulación del virus, medidas de distanciamiento social que son tibias, digamos, pedimos que las vacunas de un día para el otro detengan la circulación del virus. Las vacunas empiezan a hacer fuerza y van a hacer más fuerza. Bien. Álvaro, en un principio no estaban en los planes, pero ahora sí, estoy hablando de los jóvenes, ¿no? Que se están empezando a vacunar. Eso, bueno, se decidió de que hay que vacunarlos y así se está haciendo. Uno puede pensar que en unos meses digan, bueno, vacunemos a los niños. Sí, puede ser, es posible. Depende de los ensayos clínicos que se hagan en el mundo en niños. Con las vacunas, bueno, a las que nosotros tengamos acceso. Es posible. O sea, a medida que bajamos la edad, la proporción de casos de COVID que se agravan se vuelve más baja. No quiere decir que no se ven. Sabemos que a veces mueren adolescentes, que a veces mueren niños, ¿verdad? Entonces, bueno, si bien cuando empezó la vacunación no era una prioridad obvia vacunar a los adolescentes y a los niños, en la medida que las otras franjas etarias van siendo vacunadas,
se vuelve importante vacunar a los más jóvenes. ¿Por qué? Porque en parte porque la transmisión del virus en la sociedad se ha corrido a esas franjas etarias más jóvenes, porque son las que proporcionalmente están menos vacunadas y también a veces son las que se mueven más. Claro. Bien. Entonces, vacunar a los adolescentes y eventualmente a los niños tiene una cierta razón de ser, que es para proteger al propio individuo. Por más que el riesgo sea bajo, hay un riesgo. Entonces, bueno, yo estoy más tranquilo si mi hijo o mi hija adolescente están por vacunados supuesto. que no están vacunados. Y hay una dimensión que es societal, que es de la sociedad, o sea, vacunando a cuánta gente podamos vacunar, es la única forma que vamos a lograr bajar la transmisión de ese virus, ¿verdad? Virus que va a amenazar no solo a las personas que aún no están vacunadas, sino a las personas que están vacunadas pero no tienen sistemas inmunes lo suficientemente fuertes, Claro. porque no todo el mundo responde bien a las vacunas. Hay personas que son demasiado viejas para responder bien a las vacunas, hay pacientes oncológicos que están en tratamientos que les hacen responder mal, pacientes con enfermedades autoinmunes que están en tratamientos que los hacen responder mal. Entonces, realmente precisamos bajar la circulación del virus para proteger al conjunto de la sociedad. Y para hacer eso tenemos que vacunar al conjunto de la sociedad, a toda la gente, todas las personas que sea posible vacunar. Álvaro, te quería preguntar esto, ¿no? Porque ahora sí hay como un menú de casos puntuales y de ejemplos. También se está dando, y me pongo a mí como ejemplo, o sea, yo ya estaba vacunado, estoy vacunado con las 2 dosis ya hace casi un mes y padecí el COVID. Ya lo pasé, ya estoy de alta, estoy bien. Es ese caso, ¿no? Gente que ya está vacunada, que padeció el COVID, ¿qué rango de protección, digamos, tengo yo, tiene estos casos en cuanto al tiempo? Porque he escuchado distintas versiones, ¿no? De 3 meses, 6 meses. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, si se viene la tercera dosis. Sí, todo eso está relacionado. A ver, lo primero a decir es, simplificando mucho, el efecto de las vacunas, uno lo puede pensar como 2 barreras. Una barrera más interna, que es la que previene la enfermedad severa, y esa es más fácil para las vacunas obtener. Por eso es que las diferentes vacunas, y aún frente a las diferentes variantes del virus, como dije antes, nos dan un nivel de protección contra la enfermedad severa muy alta. Bien. Luego está la barrera más externa, que es la que está dada por esos anticuerpos neutralizantes, que es la que impide que el virus entre al organismo. Eso es más difícil de lograr para las vacunas y por eso esa protección contra la infección, ya no contra la enfermedad severa, sino contra la infección, no es del 90%, es del cerca del 80% lo que se midió en Uruguay para la vacuna de Pfizer y alrededor cerca del 60% lo que se midió en Uruguay para la vacuna de Sinovac. Entonces va a haber gente vacunada, y en especial con la vacuna de Sinovac, que curse un COVID leve o moderado. Eso evidentemente va a pasar y es lo que estamos viendo, sí, ¿verdad? La otra parte de su pregunta tenía que ver, si no me equivoco, con la duración de la protección. Sí. No hemos tenido tiempo de medir eso, todavía no ha habido tiempo. Claro. Lo más probable es que la duración sea bastante buena en realidad después de las vacunas. Y en realidad lo que nos va a llevar a necesitar o a que sea conveniente dar nuevas dosis de las vacunas, refuerzos, no es tanto que la protección en sí caiga rápidamente con el tiempo, sino el problema de que ya de pique a las 2 semanas de recibir la vacuna, justamente la efectividad contra la infección no es 100%. Y sería deseable llevarla más arriba para disminuir la circulación del virus por las cosas que dije antes. Bien. Pero además, en vista de la probable llegada de nuevas variantes del virus, ya no la P1, sino las otras que están afuera, en particular la variante sudafricana y la variante de la India, esa efectividad que yo le digo anda de más o menos 80% para Pfizer en Uruguay y 60% para Sinovac en Uruguay, es posible que caiga aún más, porque esas variantes escapan de una parte de esos anticuerpos neutralizantes, de esos anticuerpos que se unen a la proteína del pincho del virus y evitan que el virus colonice las células, ¿verdad? De los anticuerpos producidos por la vacunación, ¿verdad?, con las vacunas que tenemos ahora. Entonces,
Eso, más que la duración en sí de la inmunidad, es lo que nos lleva a pensar que esos refuerzos, que esas terceras dosis van a ser deseables o van a ser necesarios. Por supuesto, primero darle las 2 dosis básicas a toda la gente que podamos y a toda la gente que logremos convencer de aquellos que todavía están dudando de vacunarse. Una vez que se cumpla eso, pensemos sí en refuerzos que nos lleven la efectividad de la inmunidad que tenemos contra la infección de ese 60 o de ese 80, que capaz que si entra otra nueva variante deja de ser 60 y pasa a ser 50, ¿tá? Que nos lo lleven más para arriba, que lo lleven más acerca, yo qué sé, de un 90 o algo así, para reducir la circulación del virus, para proteger a la gente, como yo decía antes, que no responde bien a las vacunas, para proteger a la gente que aún no se vacunó. Efecto rebaño. Para salir de esta situación en definitiva. Doctor, volviendo a la terapia esta de anticuerpos monoclonales, ¿por qué nos estamos enterando hoy de eso? Bueno, enterando, digamos, la población común y no los especialistas, de que existe, siendo que tengo entendido que se usa para otro tipo de enfermedades también. ¿Por qué hoy que el tema de Susana Jiménez, que está cursando esta enfermedad de coronavirus, surge esto? ¿Es un tema de costos? Porque en realidad entiendo que podríamos haberlo estado usando siempre, ¿no? Hasta ahora. ¿La pregunta refiere al COVID específicamente o al uso de anticuerpos monoclonales en terapia en general? Al COVID. Muchas gracias. Bien. Yo no sé desde hace cuándo, porque no estoy en la medicina clínica, no sé desde hace cuánto se están usando estos anticuerpos monoclonales en la terapia, digamos, antiinflamatoria contra el COVID en Uruguay. Lo primero a recordar es que estas son terapias, que lo que hacen es lograr que esos pacientes que se están agravando pasen menos mal, pasen un poco mejor y tengan menos probabilidad de morirse. No estamos hablando de una terapia mágica que hace que uno se cure rápidamente del COVID, ¿verdad? Es una cosa que es paliativa, que ayuda en una proporción de los pacientes. ¿Por qué recién nos estamos enterando? Y no lo sé, quizá porque el foco, digamos, ha estado puesto en el diagnóstico y en las vacunas, y por alguna razón no se ha puesto todavía foco en esto. Es verdad que todas las terapias de anticuerpos monoclonales, las que se usan para el COVID y las que se usan para otra serie de enfermedades, ¿verdad? Son todas caras. Y eso es un problema para países como el nuestro. ¿Qué otras enfermedades, por ejemplo, tienen? Los pacientes acceden a terapias de anticuerpos monoclonales por un tema de costo, sí. No, perdón, interrumpí. ¿Qué otras enfermedades en esta terapia, para qué otras enfermedades se puede usar? Bueno, hay un montón de lo que se llaman enfermedades autoinmunes, ¿verdad? Que son enfermedades donde el sistema inmune nuestro funciona mal y termina atacando a componentes del propio cuerpo. Entonces hay que bloquear la actividad, digamos, del sistema inmune, ¿verdad? Para evitar que dañe a tejidos de nuestro propio cuerpo. Y para esas enfermedades, por ejemplo, la esclerosis múltiple y otras más que son conocidas por la gente, se usan anticuerpos monoclonales dirigidos a proteínas de nuestro cuerpo que participan en esa reacción inmunológica inapropiada. En general, esas herramientas sí son muy caras. Doctor, volviendo un poco al tema de cómo avanza la vacunación en nuestro país. Recién mi compañero le planteaba la población que ya estaba vacunada con las 2 vacunas y se encuentra dentro de lo que sería la población completamente inmunizada. Ahora, está pasando mucho que la gente se agarra el virus entre dosis y dosis. Y eso hace que la fecha se corra. Y bueno, se hablaba de 3 meses, luego también se habló de 20 días. ¿Usted tiene la información exacta de hoy en día? ¿Qué le pasa? Que seguramente muchas personas que nos están mirando están pasando por esta situación. A los pacientes que se agarran el virus en el medio, entre dosis y dosis. Y la segunda parte sería si eso baja la probabilidad de la efectividad de la vacuna, siendo que se estira la primera dosis de la segunda como inicialmente estaba planeado.
A ver, lo primero es, solo la primera dosis genera una efectividad que es mucho más baja que las 2 dosis. Por eso se ve bastante frecuentemente que personas que recibieron una sola dosis se infectan. Más con la vacuna de Sinovac, donde una sola dosis, el nivel de protección que confiere contra la infección es muy bajo. Luego, cuando usted recibe una dosis y después se infecta con el virus, la infección funciona como un refuerzo para el sistema inmunitario. El sistema inmunitario se vuelve a encontrar con las proteínas del virus, ya no en el contexto de la vacunación, sino en el contexto de la infección. Pero no importa, va a responder más fuertemente contra el virus. Entonces, lo esperable, así en términos generales, es que si usted tuvo una dosis y después tuvo infección, ¿verdad?, quede protegido contra una nueva infección a un grado similar o mayor que si tuvo 2 dosis de la vacuna. Clarísimo. Entonces quizá esa persona ya no debería preocuparse tanto por cuándo recibe la segunda dosis. Bien. Cuando reciba la segunda dosis seguramente va a ir a un nivel de inmunidad aún más alto, ¿verdad? La infección en el medio actúa como si fuera una dosis de vacuna en el medio, a los efectos de eso que es alertar al sistema inmune contra el virus. Claro. Bien. Quiero agradecerles, muy interesante todo lo que charlamos, Sí. de verdad, pero quiero, descontracturemos un poco. No le voy a pedir que haga futurología, pero en parte sí. Pongámosle que haya quizás una tercera dosis, y esa tercera dosis, como ya sabemos, no nos va a inmunizar totalmente. Nos vamos a poder contagiar del COVID con o sin vacuna. Lo único que va a ser todo mucho más leve. ¿Cómo imagina usted esto? Yo qué sé, póngale usted 2, 3 años donde vamos a volver o más o menos volver a la vida que teníamos antes, o por lo menos normalizarnos un poco más. ¿Cómo lo imagina usted? ¿Cómo avisora acá 2 años? Póngale, yo le pongo 2 años, capaz que usted me dice que al año vamos a estar mejor, pero ¿usted cómo lo ve? No, sí, o sea, vamos a volver a una cierta normalidad. No va a ser idéntica a la que tuvimos antes, va a haber cosas como las teleconferencias que se van a generalizar más, de pronto el uso de cubrebocas en determinadas circunstancias. Yo estoy resfriado, me pongo cubrebocas, antes no se me ocurría, o sea, va a haber cambios. Pero vamos a volver, sí, a una razonable normalidad. El COVID se va a volver una enfermedad infecciosa más de las que, va y viene, ¿verdad? En personas particularmente débiles, va a generar mortandad como genera ahora la gripe, ¿verdad? Sí, se va a volver una cosa más parecida a lo que es, por ejemplo, la gripe, y seguramente de vez en cuando, no sé con qué frecuencia, tendremos que revacunarnos contra el COVID, como nos revacunamos contra la gripe, dependiendo de un montón de factores que son muy difíciles de prever. Pero, a ver, en el corto plazo, eliminar el COVID, ya sea en Uruguay o en el mundo, es una locura, no se puede hacer. Pero sí lo que se puede hacer es controlarlo, hacer que se vuelva, ¿cómo le voy a decir?, una infección. Primero, mucho menos letal, y eso es lo más importante. En la medida que todo el mundo está vacunado, para la enorme mayoría de la gente deja de ser una infección con una letalidad significativa. Y por otro lado, bajar la circulación, o sea, que haya, no que no haya casos, pero que haya mucho menos casos. Van a aparecer brotes, ¿verdad?, aislados, van a ir y venir, va a haber pequeñas alarmas, pero ya se va a volver algo más integrado a lo que es nuestra vida normal. Muy bien. Álvaro Díaz, inmunólogo, le quiero agradecer muchísimo, muy claro, muy claro, de verdad. Muchísimas gracias por toda la información y por esta charla. No, bueno, gracias a ustedes, un gusto. Hasta luego.